Padre. Recibe la alabanza como ofrenda, Señor. Hoy será diferente. Pues no escucharemos los gallos, la voz afónica, ni las ocurrencias de nuestro hermano Wichi. Yo no voy a predicar de Wichi, voy a predicar al Señor. No estaba en mi plan, pero Wichi tiene historia en esta iglesia. Wichi estuvo en esta iglesia con nosotros desde el día cero. Desde el día cero. Ahí. Bien. Traigo muchas anécdotas de mi hermano Wichi. Desde que se le ocurrió, el hermanos y hermanas abran sus Biblias, pero no salía así, siempre salía su Biblia. Sí. En una ocasión, no muchos de ustedes saben esto, el pastor estaba más gordito de lo que está ahora, mucho más gordito. Y el traje pues estaba más apretado de lo que está ahora. Por eso a veces me ven que lo suelto, lo abro porque está apretadito. Un día yo noto que toda la primera fila estaba muerta de la risa. Y yo dije, pues a lo mejor dije ramillete, como pasó la otra semana, en vez de decir un racimo o un ramillete o un dato de flor. Algo dije que no era correcto. Pero yo veo que la gente está risa y risa, pero los de atrás no. Algo pasa. Y cuando yo les digo, estaba Chago, María, creo que estaba Crisari en aquel tiempo también por ahí al frente. ¿Qué pasó? Wichi se levantó, fue al frente. Cogió el botón que se había desaparecido del traje y subió al altar y me dice, pastor, se le rompió el traje. Me tiró al medio, a la soltada. Wichi, en plena pandemia yo le había dicho, Wichi, no saludes a la gente. Wichi, no saludes a la gente. Wichi, no saludes, no de besos, estamos en aislamiento. Tita, ¿qué pasó? Siéntate, Wichi. Cogió el primer regaño mío. Wichi tenía una frase bien interesante cuando decía, pastor, nosotros somos del equipo ganador. Qué mucho decía eso, ¿la? Un día yo me preparo y voy a, como Wichi siempre dice eso. Wichi, ¿a qué equipo pertenecemos? A los perdedores, pastor. Tenemos muchas anécdotas de Wichi. Y nos sorprendió su partida. Hoy no Wichi dirá, hermanos y hermanas, abran su Biblia. Hoy todos lo vamos a decir. Hoy todos diremos, a la 1, a las 2 y a las 3. Hermanos y hermanas, abran sus Biblias. Demos un aplauso a Dios. Y Wichi, gracias por el tiempo. Yo no creo, y es mi sentir, de que debe haber un reemplazo para eso. Con la partida de Wichi, eso también lo perdemos. Y quizás saldrá otra forma. Saldrá otra persona que lo diga, dirá otra expresión. Bueno, libro de Job, capítulo 1. La introducción es larga. La introducción es larga, así que yo les aviso cuando nos vamos por el de pie, porque es bien larga. Creo que pueden estar de acuerdo conmigo en que estos pasados meses han sido bien duros para esta congregación. Han sido, muchos dirán que todo comenzó desde que empezó el 2025, hace 9 meses, pero desde antes.
Desde antes, esta iglesia está experimentando golpes duros. ¿Por qué duros? Porque hemos enfrentado diversas pruebas en esta iglesia. Pruebas de pérdida. Hemos perdido hermanos en la fe. En enero, Yamaira se nos adelantó. Luego se nos adelantó el hermano Carlos Suárez y papá Ramón. Quizás algunos no llegaron a conocer a doña María Morales. Doña María Morales era parte de esta congregación, también de las fundadoras de esta iglesia, pero debido a problemas de salud, transportación, la pérdida de su esposo, se le hacía difícil llegar a la congregación, pero también falleció hace apenas, creo que como 3 meses aproximadamente, doña María, y ahora perdemos a nuestro hermano Wichi. Algunos han perdido sus padres, como fue el caso del hermano Lilo. Otros han perdido hermanos, como fue el caso de nuestra hermana del hermano Edil. Hemos perdido hermanos, hemos perdido hijos, primos. Todos de alguna manera hemos enfrentado alguna pérdida de alguien cercano al cual estimamos mucho. No solamente hemos perdido hermanos porque se nos han adelantado, porque lo que han hecho es adelantarse, porque esto no es un adiós, esto es un hasta pronto, porque los que creemos en Cristo hemos creído que esto no es un adiós, esto es un hasta luego, y quizás hasta un muy pronto encuentro, porque sabemos que el Señor está cerca. Pero ellos se nos adelantaron, pero también hemos perdido hermanos en la fe que tomaron decisiones de no regresar a casa. ¿Oh sí? Tenemos hermanos que ya no están con nosotros. Hermanos que decidieron o quedarse en casa, hermanos que decidieron volver al mundo, o hermanos que decidieron buscar otra casa espiritual en donde congregarse. Hemos tenido pérdidas. Han sido tiempos difíciles porque esas pérdidas nos han causado a nosotros dolor, nos han causado llanto, nos han causado aflicción e incertidumbre. Y la pregunta que por lo general siempre nos sale es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Inclusive algunos nos hemos preguntado el porqué de todo esto que está pasando. Porque sale, no digamos que no, siempre sale ese porqué. Al no saber, al no tener una explicación, llega el porqué. Tantas pérdidas. Estos pasados meses ha sido tiempo donde hemos sido sacudidos física, emocional y espiritualmente. Hemos sido probados, nuestra fe ha sido probada, nuestra esperanza ha sido probada. Ha sido un tiempo donde aún las lágrimas ni siquiera se han secado de nuestro rostro cuando vuelven nuevamente a salir. La llaga no ha sanado cuando rápidamente comienza a botar sangre nuevamente. Y sé que alguno dirá, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo no tengo esa respuesta. Quisiera dársela, pero yo no tengo esa respuesta. Por eso es que es importante. Por eso es que es bien medular. Por eso es que nosotros tenemos que concentrarnos en pedirle a Dios que nos mantenga firme en medio de la crisis. Que Dios nos mantenga firme en medio de la prueba que esta iglesia y cada uno de nosotros estamos enfrentando. Cuando meditamos y reflexionamos en la vida de Job, Job nos da unas herramientas en las cuales nosotros podemos aferrarnos para poder estar firmes en medio de la prueba. Por eso el día de hoy, con la ayuda de Dios y dirigido una vez más por el Espíritu Santo, quiero hablarles bajo el tema, mantente firme en la prueba. Déjenme hablar un poco sobre este libro de Job, antes de ir a la lectura. Este libro lleva por título el nombre del personaje principal. Por supuesto, pues es Job. Algunos piensan que Job era un personaje que quizás era ficticio, que se convirtió en un cuento de camino, en una historia para contar a los hijos y demás, pero no fue así. Job sí fue una persona que existió, fue una historia verídica, real,
Inclusive en el Nuevo Testamento, Pablo cita en 2 ocasiones textos que tienen que ver con la historia de Job, como lo fue en Romanos 11:35 o Romanos 11:35. Esa porción habla palabras que dijo Job. En el caso de Pablo, cuando le habló a la iglesia de Corintios también, en Corintios capítulo 3, verso 19, ese 19 son palabras de Job. Pero en un Santiago, en el capítulo 5, verso 11, hace mención por nombre de Job. El autor de este libro, quizás muchos dicen que es Job, no lo es Job. Al igual que el libro de Hebreos, que todavía no se ponen de acuerdo en quién es el autor de este libro. Job, algunos se lo atribuyen a Moisés, otros se lo atribuyen a Salomón, quizás a Isaías, Ezequiel, algunos otros. Pero los que son más conservadores piensan que el libro de Job, quien lo escribe, es Moisés. La fecha es bien difícil de poder centralizarla, porque como todavía están en debate con respecto al autor. Pero si es cierto que Moisés fue el que escribió este libro, se cree que este libro haya sido escrito para el año 1473 al año 1400 antes de Cristo. Y quizás alguno dice, entonces el libro más viejo de la escritura, que lo piensan así, es Génesis. No, Génesis no es el libro más antiguo de la escritura, lo es Job, porque el libro de Génesis fue escrito aproximadamente para el año 1400 y en el caso de Job fue para el año 1473 antes de Cristo. Pero creemos que esto quien lo escribe es Moisés. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Job? Pongámonos de pie y para darle reverencia a la palabra de Dios, y vamos a estar leyendo Job capítulo 1, verso 1 en adelante. Por favor, no cierre la Biblia, porque vamos a leer el capítulo poco a poco durante el sermón, lo vamos a leer completito. Y vamos a estar viendo allí detalles que nos van a ayudar para mantenernos firmes en medio de la prueba. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno del día del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Damos gracias a Dios por su santa y bendita palabra. Vamos a ir meditando un poco en quién era este hombre, porque para conocer las herramientas que me va a dar esta lectura del día de hoy para mantenerme firme en medio de la prueba, tengo que conocer a este varón. Y la Biblia comienza diciendo que era un buen hombre. No era un hombre bueno, era un buen hombre. Aunque la Biblia siempre establece no hay bueno ni siquiera uno. Pero aquí la Biblia establece que era un buen hombre. ¿Por qué digo esto? Bueno, dice que era perfecto. Pero cuando se habla de la palabra perfecto, solamente perfecto es Dios, amén. Solamente perfecto es Dios. ¿Pero a qué se refiere cuando Él está hablando de perfecto? Bueno, aquí no se refiere a que no era un pecador, porque Él era un pecador. ¿Cómo usted sabe que era un pecador si dice que era perfecto? Porque Él mismo se atribuye que es un pecador. En el capítulo 7, verso 21, Job dice de él mismo: ¿y por qué no quitas mis rebeliones y perdonas mis iniquidades? Mire, él habla a Dios pidiendo perdón. Quita de mí la rebelión, quita de mí la iniquidad. Da a entender que era un pecador.
en el libro, allí mismo en Job 6:24. Él dice, enséñame en qué he errado. Usted a veces ha dicho, Señor, yo sé que he pecado, he hecho lo malo, pero muéstramelo para... Bueno, David lo decía de esa manera. Muéstrame mis pecados ocultos. Era un pecador, pero sin embargo la Biblia lo describe como un hombre que era perfecto. Y entonces, ¿por qué era perfecto? Entendemos que era perfecto porque había puesto en Dios su fe. Toda su fe estaba puesta en Dios. Su confianza, su sinceridad, su integridad descansaba en el Señor. No solamente dice que era un hombre perfecto, dice que era temeroso de Dios. No era que tenía miedo, porque esa palabra de temeroso no es miedo. Era un hombre que tenía respeto, sometimiento, obediencia. ¿Van notando cuáles son las características de este hombre? Un hombre que aún la Biblia dice que estaba apartado del mal. Apartado del mal. Job vivía en santidad. Como muchos de nosotros tratamos de vivir una vida correcta ante el temor al Señor, vivir una vida que sea de agrado a Dios, haciendo lo correcto, santidad separado de todas aquellas cosas que no son de agrado a Dios. Job no amaba las cosas del mundo. Job era un hombre que buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia. No solamente la Biblia dice que Job era un hombre perfecto, que era temeroso de Dios, decía que era un hombre que estaba apartado del mal, pero la Biblia lo describe, ¿sabes qué? Como un hombre que también fue próspero. Job, la Biblia dice que tuvo 7 hijos, 3 niñas, que según el relato describe que era como una familia bien unida, hermanos bien unidos, el cual la Biblia establece que cada vez que cada día como que se repartían el compartir. Un día vamos a esta casa y llegan las muchachas, otro día vamos a casa, y durante la semana se dividían en 7 casas, uno por día, y allí tenían su convite, tenían su compartir entre hermanos. Así que tenía una casa allí que era unida. Y esto me resaltó, porque la Biblia lo describe próspero y mira dónde se une. Empieza hablando con sus hijos. ¿Y por qué me resalta? Porque algunos piensan que la prosperidad del hombre es dinero. Que la prosperidad del hombre son las pertenencias. Y yo no lo creo así. Y digo yo, esto es muy mío. Ahora toma, muy mío. No estoy diciendo que eso lo dice la Escritura, esto es muy personal. Muchos piensan que la prosperidad es dinero, carro, casa, lujo. Pero para mí, luego de Dios, porque primero es Dios, es la familia. Muchas personas pueden tener carros, casa, pueden tener ¿cómo es que le dicen aquí? La cuenta de banco virá, pero tienen una familia disfuncional, una familia rota, una familia que ni siquiera se buscan, se llaman, todo el tiempo es un conflicto, es una pelea. ¿Sabe? Yo creo que la mejor prosperidad que puede tener un cristiano es tener a Cristo Jesús en su corazón y tener una buena familia. Job, dentro de su prosperidad, que comienza hablando que era que tenía la familia, tenía ovejas, camellos, bueyes, asnas y muchos criados. En la antigüedad eso era prácticamente sinónimo de riqueza. La riqueza se medía a través de cuántas cabras, cuántos camellos, cuántos burros y cuántos criados tenía. Y la lectura hace entender de que era un hombre no tan solo próspero, era rico. Porque allí dice que era grande entre todos los orientales. La Nueva Traducción Viviente me encanta cómo lo dice, porque dice en realidad era la persona más rica de toda aquella
región. Job era próspero en conocimiento, era próspero en familia, próspero en sabiduría, próspero en respeto, reputación. Así era Job. Este hombre que acabamos de describir en estas pocas palabras, puede ser que se haya descrito a muchos de ustedes que están aquí hoy, a muchos de nosotros el día de hoy. Porque Job describe a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Job describe a muchos de nosotros que hemos estrechado una relación con Cristo Jesús, una relación profunda, no cualquier relación, una relación profunda, una relación de respeto, una relación de amor, una relación de dependencia. Job describe a aquellos que hemos reconocido que lo que somos y lo que tenemos es gracias a la providencia de Dios sobre nosotros, porque lo que tenemos no es nuestro. Ese era Job. Pero este hombre bueno, este hombre próspero, este hombre temeroso de Dios, apartado del mal, enfrentó algo muy difícil. Enfrentó calamidad. Enfrentó desgracia. Espero que usted no haya cerrado su Biblia. Vamos a seguir leyendo. Leamos cuál fue la desgracia que aparece ahí en el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, mire cómo volvió otra vez, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? En vano. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, en tu cara. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Miren que el verso 6 dice, vinieron los hijos de Dios. Esto es bien interesante porque al buscar un poco de información con respecto a esto, un comentarista bíblico dice que aquí se cree que a quien se refiere es a las huestes celestiales o angelicales que acudían al trono de Dios para dar cuenta de su ministerio tanto en la tierra como en el cielo. ¿Y de dónde usted saca eso? Porque hay algo parecido en Primera de Reyes 22, 19 al 22, donde allí a la presencia de Dios iban y le daban un informe. Allí, en aquel momento donde estaba Dios, y estaban allí, como describe los hijos de Dios, estaba Satanás como estaba Judas en medio de los discípulos y los apóstoles. El adversario, el demonio, el adversario espiritual supremo de todos los tiempos. Allí el acusador de los justos, el ángel caído, el príncipe de este mundo, el gobernante de los demonios, el león rugiente que anda como con quien devorar. Allí estaba reunido con Dios y Dios le permite que pruebe a Job. Miremos la conversación. En el verso 8, Dios resalta. ¿Qué resalta? Las cualidades, que fue lo primero que hemos estudiado. Las cualidades de este hombre. Por segunda vez en el relato se vuelve y se dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra?
Varón, vuelve, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero lo interesante es que no solamente lo sabe Dios, Satanás también lo sabe. Porque el verso 10, si te das cuenta, Satanás también lo reconoce. Reconoce las cualidades de este hombre. Y cuando miramos en el verso 11, observamos lo que Satanás piensa. Escuche esto, ¿qué es lo que Satanás piensa? Que todo aquel que le sirve a Dios solamente es fiel cuando está bien y está próspero. Esa es la mentalidad de Satanás. Y déjeme decirle, qué triste es ver eso mucho. Qué triste es ver eso mucho. Que solamente sirve si estás fiel cuando la cosa está bien. Satanás le dijo, toca lo que tienes a ver si, pues seguro que te va a servir. Si tú has puesto una cobertura y lo has bendecido por todos lados, pues seguro que te va a servir. Pero tócalo, toca lo que tienes para ver cómo te va a maldecir y te va a rechazar en tu misma cara. Él le dice, si le tocas te rechazará y se apartará de ti. Y aunque la Biblia no es específica en esta, yo siempre le he dicho que a mí me gusta hacerme la película, ¿verdad? En la película yo lo puedo entender un mejor, no lo dice la Escritura, pero me hago la imagen y yo me imagino en esa conversación que Dios le está diciendo a Satanás. ¿Tú estás completamente seguro de lo que estás diciendo? ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? Pues yo te voy a dar permiso de que tú toques todo lo que tienes, pero con una sola condición. A él no lo vas a tocar. Porque si tú estás seguro de eso, yo te voy a permitir, toca todo lo que tienes, pero no él. ¿Se dan cuenta de algo? ¿Se dan cuenta de que Satanás no puede hacer nada en nuestras vidas a menos que Dios se lo permita? Vuelvo y lo repito. Satanás no puede hacer nada. Nada, absolutamente nada, a menos que Dios se lo permita. Pastor, ¿por qué o para qué? Bueno, ¿saben? El sufrimiento o las calamidades o las desgracias pueden llegar a nuestras vidas con varios propósitos. Puede llegar con el propósito de purificar. Y cuando hablamos de purificar es sacar todo aquello que no es de agrado a Dios. Y a través de la prueba, de la calamidad, a través de que haya lágrimas, a través de que haya algo en nuestras vidas que nos cause dolor, es que podamos entender de que estas cosas no son de agrado a Dios y Dios tiene que sacarlas de alguna manera. Estas cosas pueden llegar a nuestras vidas para darnos una enseñanza. ¿O acaso a nuestros hijos a veces no le enseñamos con el fuete? Díganme que no. Castigado. Cuando le quitas algo, cuando le causas un dolor, una aflicción, ellos tienen una lección, una enseñanza. O quizás estas cosas, estas calamidades llegan a nuestras vidas para darnos fortaleza al alma. O como siempre he dicho, cada una de ellas tiene un propósito y en la mayoría de ellos es capacitarnos para hacer herramientas útiles en las manos del Señor. A veces me preguntan, pastor, ¿por qué llegó este divorcio? ¿Por qué llegó este divorcio? No lo sé, yo no tengo esa respuesta. Pero sé que Dios te va a utilizar para que fortalezcas a otras personas que están pasando por la misma condición. Pastor, ¿por qué estoy pasando por esta prueba de cáncer? Para que tú entonces en tu fe puedas darle fe a otras personas que están pasando por la misma. Señor, ¿por qué yo perdí este familiar? Miren, quizás me estoy metiendo en aguas que no me tengo que meter, pero no sé si muchos de ustedes saben que el hermano Pablo perdió un hijo hace aproximadamente 14 años atrás. Y lo digo porque estábamos abriendo esta obra para ese tiempo. Y le quitaron la vida de una manera que no es, ni la voy a mencionar, punto. Y es pasado. Y uno diría, ¿por qué? A través de estos 14 años, cada vez que personas han tenido una pérdida, Pablo se ha convertido en un instrumento de Dios para darle fortaleza a los que están desconsolados. Y que puedan saber que en medio de la pérdida, quien único sostiene es Cristo Jesús. Porque muchas de las veces cuando le dicen, ¿cómo tú lo logras? Cristo.
Cristo, porque Él le da la gloria a Cristo. Y en medio de nuestro quebranto, en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra pérdida, Dios te está capacitando para hacerte útil. Quizá uno dice, oh Señor, pero moldéame de otra manera. Y yo uso las palabras de Pablo. ¿Y quién eres tú, pedazo de barro, para que le digas al alfarero lo que tengo que hacer contigo? Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas para moldearnos con el fin de ser provechosos para el engrandecimiento del reino. La Biblia dice todo obra para bien. Quizás el bien no es para nosotros en ese momento, pero obra para bien para el reino. Miremos por un momento las pérdidas de Job y cómo Satanás, escuche esto porque me llamó la atención, cómo Satanás se lució en el trabajo de provocar que este hombre justo, temeroso de Dios, este buen hombre que era lleno de Dios, pudiese caer y rechazar a Dios. Porque le tiró con todo. Mire, Satanás le tiró con todo. Verso 13. Verso 13. Y un día, eso es bien interesante para poder ponerle tiempo a todo lo que ha sucedido aquí. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Oiga, qué clase de crisis. 4 rápidas calamidades que Satanás produjo. ¿Cuánto tiempo se tardaron? No lo sé. Algunos dicen, esto fue en cuestión de días. No lo sé. Quizás esto fue en cuestión, bueno, yo pienso que esto fue en cuestión de horas o minutos. Porque como le dije que dice, y un día aconteció todo eso. En un momento dado, 4 calamidades llegaron. El ganado, los bueyes, las asnas, criados, los criados fueron muertos a filo de espada por los de Saba, es decir, los sabeos, que era una región que estaba cerca de la región donde vivía Job. Luego fuego cayó del cielo que quemó y consumió a las ovejas y a los pastores. Después los camellos y los criados fueron muertos por los caldeos. Y por último, y más doloroso y más trágico, la pérdida de sus hijos por un viento que destruyó la casa donde estaban reunidos. En cuestión de un ratito. Mire, en cuestión de un ratito, Job lo perdió prácticamente todo. No fue, hoy perdí esto, mañana perdí esto. No, de golpe, todo, absolutamente lo pierde. Cuando miro esto, cuando me puse a meditar en toda esta crisis, cuando medito en esta historia, no puedo dejar de pensar, porque venía a mi mente lo que ha sucedido en esta iglesia en los pasados meses. ¿Qué ha pasado, pastor?
Yo te cuento. Para comenzar tenemos que pensar de que esta obra, esta iglesia, es una obra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Esto es una obra de Dios. Una obra de Dios compuesta por hijos de Dios, que son temerosos de Dios. Esta obra está compuesta por personas que buscan la santidad, que quieren ser apartados del mal. Esta obra, sin lugar a duda, al igual que Job fue bendecido, nosotros durante este pasado tiempo hemos sido muy, pero muy, muy bendecidos como iglesia. Que no podemos negar que desde que empezamos nosotros hace 14 años, esta iglesia ha prosperado. Éramos 14. La semana pasada teníamos más de 150 reunidos. ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios obrando en esta congregación? Profesiones de fe, hemos visto bautismo, hemos visto gente añadida, hemos visto matrimonios restaurados, vidas rescatadas, hemos visto el cuidado y la provisión de Dios. Cuando vino María, cuando vino Hortensia y cuando vino también Fiona, hemos visto cómo la iglesia ha sido cuidada por Dios en medio del terremoto, cómo Dios nos cuidó a nosotros en medio de la pandemia. No hay duda que como iglesia nosotros hemos sido muy, pero muy bendecidos. Y cuando miro toda esta historia, vuelvo y digo, me tengo que hacer la película. Y perdónenme si quizás yo estoy haciendo una ciencia ficción o estoy haciendo un espectáculo en mi mente, lo que sea. No lo sé, pero es lo que yo me imagino en este momento que pudo haber sucedido. Yo me imagino a Satanás hablando con Dios. De la misma manera que sucedió allí con Job, yo me imagino a Satanás hablando con Dios y diciéndole a Dios, ¿tú ves esa iglesia? ¿Tú ves a la iglesia bautista sin paredes de Salinas? ¿Tú la ves? Una iglesia que te adora. ¿Tú ves una iglesia siendo temeroso de ti? Pues seguro que va a ser el que te adora y es temerosa de ti. Si tú los has cubierto con tu gracia, tú los has cubierto con tu misericordia, pues seguro porque tú los proteges, tú los bendices y tú los prosperas. Tócale, quítale, lastímale, quebrántales y verás que te van a negar, van a perder la fe. Tócalos y verás cómo van a dejar de alabarte. Lastímalos y verás cómo te van a dar la espalda. Vuelvo y digo, me lo imagino. Pero también me imagino a Dios diciendo, ¿eso es lo que tú crees de Salinas? También me lo imagino diciendo, ¿eso es lo que tú crees de Salinas? ¿Tú estás seguro? ¿Tú crees que si tú le quitas, si los afliges, si tú le creas dolor, dejarán de amarme? ¿Tú crees que si tú le quitas la paz, dejará de adorarme? ¿Tú crees que si tú le quitas, dejarán de tener confianza en mí? ¿Tú crees que si tú le quitas, dejarán de hacer el trabajo que yo espero de ellos? Dale. Me lo imagino diciendo lo mismo que dale. Y yo te voy a demostrar de qué están hechos mis hijos. Yo veo eso. ¿Tú quieres? Te voy a dar permiso. Y yo te voy a probar de qué está hecha esa iglesia. ¿Cuál fue la reacción de Job ante la calamidad? Verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. La Nueva Traducción Viviente dice, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Wow.
La Biblia no lo dice, pero me imagino a Satanás diciendo, ¿qué hizo este hombre? Le toqué la fibra más fuerte, le toqué su familia, le toqué sus bienes. Y en medio de todo lo que yo le he quitado, este hombre lo único que ha hecho es adorar a Dios. ¿Qué ha hecho este hombre? Le quité todo, su pertenencia, le quité sus propiedades, le quité lo que fue su familia. Y él lo único que hizo fue humillarse y adorar a Dios. Job dejó a Satanás con la boca abierta, loco y sin idea. ¿Saben? Esta reacción de Job solamente puede venir de una persona que está lleno de Dios. Punto. Una reacción como la de Job solamente puede salir esa reacción de él, de una persona que está comprometida con Dios, de una persona que está en una relación plena con Dios, de una persona que descansa totalmente en Cristo Jesús, de una persona que aunque no entienda el propósito de Dios sobre su vida, confía que todo obrará para bien. Solamente puede venir de una familia, de una persona, de esa reacción de una persona que entiende que todo lo que tiene es un regalo de Dios. Han sido meses duros, iglesia. Meses de pérdida, de lloro, de sufrimiento, de agonía, de incertidumbre. No lo podemos negar. Han sido semanas duras. Hablaba con el hermano José hace un tiempo atrás y él me animaba, pastor, tenemos que entrar en un tiempo de oración. Estamos siendo bien atacados. Luego de José se me acercaron varias personas con lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos siendo atacados, estamos sufriendo. Los matrimonios están siendo sacudidos bien violentamente. Nuestros jóvenes están siendo zarandeados para irse al mundo bien violentamente. Hemos perdido personas que han dejado de asistir simplemente porque, punto. Y yo creo que si Satanás, y esto es muy mío, vuelvo y lo digo, si Satanás piensa que con todo lo que hemos perdido y con todo lo que hemos llorado y con todo lo que hemos sufrido, la iglesia se echaría para atrás, está equivocado. No, iglesia, no. Vuelvo y lo digo, con todo lo que hemos llorado, con todo lo que hemos sufrido y con todo lo que hemos perdido, si él piensa que nosotros vamos a dar un paso hacia atrás y vamos a rechazar la bondad de Dios, está bien equivocado. La iglesia Bautista Sin Paredes seguirá reuniéndose, seguirá alabando y seguirá exaltando a Dios. La iglesia, a pesar de todo lo que ha enfrentado, seguirá haciendo el trabajo porque creemos que Dios tiene un propósito con todo lo que está pasando. La iglesia Bautista Sin Paredes de Salinas seguirá haciendo el trabajo. Satanás se equivocó. Satanás se equivocó. Porque de la prueba esta iglesia, de la crisis, esta iglesia saldrá más fuerte. Creo que seremos más fuertes en el nombre de Cristo Jesús. No por nuestra propia fuerza. No por nuestras propias fuerzas. Cada cantazo que hemos recibido durante estos pasados meses es para hacernos más fuertes y más dependientes de Dios. Satanás se equivocó. Porque esta iglesia, al igual que fueron las palabras de Job, vamos a decir, Dios dio, Dios quitó, y sea el nombre de Jehová bendito por los siglos de los siglos. No nos vamos a quitar. Él viene contra nosotros con espada, lanza y jabalina, pero nosotros enfrentaremos los retos en el nombre de Jehová. Y sé que es duro. Sé que es duro no ver a nuestros hermanos aquí. No ver a Wichi, no ver a Carlos, no ver a Yamaira, no ver a Papi. Es duro. No ver hermanos que se sentaban aquí, compartíamos con ellos. Y no los tenemos porque decidieron mejor otras cosas. Pero eso no nos puede nosotros dejar de adorar y servir al Señor. Al contrario, nos debe de hacer más fuertes cada vez más.
Nosotros, sepan esto, iglesia. Nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que somos creyentes en Cristo Jesús, no somos diferentes a Job. No lo somos. Porque tú que eres temeroso de Dios y le amas, tú que has entregado tu vida a Cristo Jesús y le sigues, tú que más o menos has sido próspero, un poco más, un poco menos, tú que reconoces que desnudo saliste del vientre de tu madre y que todo lo que tienes es un regalo. Quiero que sepas que el Señor nos afirma y nos anima a estar firmes en medio de la prueba. ¿En quién has creído en medio de la prueba? Tú, que durante este tiempo has perdido algo. Voy a hablarle a los que han perdido algo. Y eso me incluye. Me incluye porque perdí a mi papá. Pero sus pérdidas son mis pérdidas. Su sufrimiento es mi sufrimiento. Pues el Señor hoy nos pregunta, nos cuestiona, nos pone a meditar. Tú que enfrentas esa incomodidad, ese dolor, ¿estás firme? Porque Él nos mantiene a estar firme. La pregunta que podemos hacernos nosotros hoy, un día como hoy, es: ¿cuál es nuestra reacción ante lo que estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra reacción? Cuestionar, reclamar, renegar. Inclusive en medio de todo este dolor que estamos experimentando, ¿qué has considerado? Apartarte, dejarlo todo a un lado. O quizás el enfriamiento espiritual ha sido una opción para ti en medio de todo. Porque ese es el problema, eso es lo que espera Satanás. Provocar dolor para que te apartes. Perder un ser querido para que te apartes, perder tu matrimonio para que te apartes, perder tu salud para que te apartes. Él lo que quiere provocar es una pérdida para que tú pierdas lo más importante de tu vida, una relación con Dios. Porque eso es lo que Él quiere. ¿Eso es lo que estás considerando? ¿O reconoces que Dios está en el control absoluto y que hay propósito detrás de este dolor que podamos estar enfrentando? Y que quizás, y solamente digo quizás, esta es la forma que Dios está usando para fortalecernos como iglesia. Esta es la forma que Dios está usando para poder sacar de nosotros lo mejor de cada uno de nosotros. Hermanos, yo creo que Dios, corrijo. Yo creo que usando a Job como ejemplo, la única manera en que nosotros podemos estar firmes en medio de la prueba es imitando las acciones de Job. Buscando una íntima relación con Dios. Reconocer que lo que somos, que lo que tenemos, simplemente le pertenece a Dios. Y que las pruebas van a llegar. Hoy toca a la familia de Wichi. Hace unos meses toca a la familia de Nancy. Hace unos meses tocó a mi familia, hace otros meses tocó a la familia de Iris, nos ha tocado de una manera u otra. Porque si usted piensa que las crisis nunca van a llegar a su vida, y estoy hablando de las pérdidas físicas, pero dentro de la pérdida de salud, a muchos de ustedes le han diagnosticado algo en el cual le han quebrantado. Algunos de ustedes han perdido sus trabajos, otros han perdido sus matrimonios, otros han perdido cosas importantes dentro de su vida. ¿Qué me hace entender eso? Que en el mundo tendremos aflicción.
Hay muchas promesas dentro de que hablan por ahí desde el púlpito. Dios te promete prosperidad, Dios te promete salud, Dios te promete bienestar. Mire, la única promesa que podemos encontrar en la Biblia que sale de los labios de Jesús, aparte de la salvación y la vida eterna, es que en el mundo tendremos aflicción. Eso es una promesa. Mi pregunta es cómo la vamos a enfrentar, porque la aflicción está ahí. Mire, la aflicción puede ser tan fácil que me voy a reventar ahora mismo cuando salga de ahí. La podemos tener. Pero ¿cómo vamos a enfrentar? ¿Con qué herramientas nosotros vamos a enfrentar el dolor, la aflicción y la pérdida? Pues le voy a dar un verso que creo que nos va a fortalecer en este momento. Y con esto voy a cerrar. Mateo 7:24. Mateo 7:24 me dice dónde es que tengo que estar yo cuando llegue la prueba. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y mire la aflicción. Descendió lluvia, vinieron vientos, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Sabes por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Dónde están tus cimientos? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde estás tú arraigado en este momento? Porque van a llegar las pruebas. Una llamada telefónica inesperada, un diagnóstico que tú no esperabas, una pérdida que no esperabas, una aflicción va a llegar. Hermano, yo no soy profeta, pero vas a tener aflicción. En algún momento vas a tener aflicción. Jesús dice aquí, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Eso es aflicción. Y el mundo nos va a golpear. La vida nos va a golpear. Pero esta casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y la roca es Cristo Jesús. Yo no sé dónde estás tú parado en este momento. Pero uso de ejemplo nuevamente. Mi hermano Pablo no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Y hay otros que no han caído en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque están fundados sobre la roca. Quizás en este momento sientes que se te está cayendo el mundo encima. Hoy te animo a que pongas tus pies sobre la roca. Pon tu fe sobre Cristo Jesús. Las características de Job en medio de toda esta prueba: era un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que buscaba santidad. Y esas son las herramientas importantes para poder enfrentar. Si usted no tiene a Cristo Jesús, déjeme decirle, cuando llegue la prueba se va a desmoronar. Se lo voy a anticipar. Usted no tiene a Cristo Jesús en su vida, cuando llegue la prueba, usted se va a desmoronar. Y lo poco que pueda estar buscando de Dios, lo va a renegar. Pero aquel que está en Cristo en medio de la prueba hace como Job: alaba al Señor. ¿Cuántos reciben la palabra el día de hoy? Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos. Espero que la palabra de hoy haya sido de bendición para ti. Si la predicación te llevó a una decisión importante como abrir tu corazón y responder al llamado que Jesús te hace, te invito a que nos escribas, o mejor aún, te puedas comunicar con nosotros compartiendo tu decisión. También me gustaría orar por ti y por cualquiera que sea tu necesidad. Me gustaría y te invito a que puedas compartir este video con tus amistades y seres queridos, para que así como fue de bendición para ti, también lo sea para otros. Además, cuando lo compartes, nos estarás ayudando a expandir lo que es el reino de los cielos. Soy el pastor Juan Rivera y oro a Dios que bendiga tu vida.